Aquí sigue un duelo televisivo ficticio que refleja el discurso polémico entre Murray Bookchin, izquierdista libertario, y Ludwig von Mises, derechista libertario, tras una estancia de un mes en Argentina bajo el presidente Javier Milei, moderador. Bienvenidos a nuestro programa especial, Conversación en el Tiempo, Estado, Mercado y Sociedad. Gracias a una extraordinaria máquina del tiempo, hemos traído a dos pensadores destacados del año 1972 al presente, Murray Bookchin, representante de enfoques libertarios de izquierda, y Ludwig von Mises, considerado un ícono del capitalismo laissez-faire libertario de derechas. Ambos pasaron el mes pasado en Argentina, un país que se vio enfrentado a una política radical de motosierra, bajo el presidente Javier Milei. Hoy discutirán qué lecciones se pueden extraer de las medidas radicales de Milei. Empecemos con la pregunta fundamental ***, ¿qué impresiones se han llevado de Argentina? Murray Bookchin, debo decir que quedé profundamente impactado. Los recortes radicales de Milei, desde la reducción del gasto público en un 30% hasta recortes masivos en educación, servicios sociales y administración pública, han traído, a corto plazo, ciertos efectos de estabilización macroeconómica, como la reducción de la inflación y un presupuesto estatal positivo. Pero esa estabilización se ha conseguido a costa de la cohesión social y la perspectiva humana. El desmantelamiento de redes de seguridad social completas, el retiro de la asistencia estatal, conduce a un aumento masivo de la pobreza y el desempleo. Un shock tan brutal destruye los medios de subsistencia de millones y socava, a largo plazo, la cohesión social. Ludwig von Mises, es cierto que las medidas resultaron dolorosas, ningún cambio económico viene sin sus dolores de transición. Pero lo que sucedió en Argentina fue un proceso necesario, décadas de mala gestión estatal y una política inflacionaria crónica habían sumido al país en una crisis. Los recortes radicales de Milei y la reorientación del Estado fueron necesarios para detener la desenfrenada locura del gasto, recuperar la confianza de los inversores y restablecer el orden en el mercado. El regreso a un auténtico principio de economía de mercado debe, aunque sea doloroso, crear las condiciones para un crecimiento sostenible. Moderador, señor von Mises, usted habla de un shock necesario para liberar el mercado. Pero, ¿cómo explica el hecho de que, a pesar de la disminución de la inflación y de unos datos positivos en el presupuesto, la pobreza en Argentina haya aumentado del 45 al 53%? Ludwig von Mises, la disminución de la inflación y la restauración de la disciplina fiscal son condiciones fundamentales para que una sociedad prospere económicamente a largo plazo. A corto plazo pueden producirse dificultades sociales, pero hay que distinguir entre fases de transición y el estado final. Un mercado libre permite a las personas desarrollar sus potenciales y crea incentivos para la innovación y el emprendimiento. Una vez que se haya recuperado la base económica, también aumentará el bienestar general y los niveles de ingresos se ajustarán. Por tanto, los dolores actuales deben considerarse un mal necesario para asegurar la supervivencia del país. Murray Bookchin, debo disentir, una sociedad no debe ser utilizada como campo de experimentación para medidas de austeridad radical en las que se acepte el sufrimiento humano como costo. La reducción en educación, salud y asistencia social destruye el fundamento de comunidades democráticas y ecológicamente sostenibles. No basta con alabar al mercado como un mecanismo infalible si, al hacerlo, se sacrifican las personas y la calidad de vida. La democracia vive de la participación y la protección de los más débiles, y eso no puede suceder si el Estado abandona su responsabilidad. Ludwig von Mises, pero señor Bookchin, la sobreregulación estatal y un estado de bienestar masivo han mantenido a Argentina durante décadas en un círculo vicioso de inestabilidad económica. Solo mediante la reducción constante del aparato estatal se pudo evitar un sobrecalentamiento. Un estado demasiado grande y controlado centralizadamente tiende a ser ineficiente y a crear incentivos equivocados. La libertad, especialmente la libertad de actuar en el ámbito económico, es la base para la innovación y el crecimiento. Por supuesto, se deben considerar soluciones transitorias para aliviar el dolor social, pero el punto de partida debe ser la restauración de la libertad de mercado. Moderador, un punto candente, entonces, ¿debe el Estado intervenir activamente en la economía o retirarse? Señor Bookchin, ¿cómo responde a la afirmación de que las intervenciones estatales fueron en sí mismas la causa de los problemas en Argentina?
Murray Bookchin, la realidad es más compleja. Durante décadas, un aparato estatal inflado y, a menudo, corrupto ha allanado el camino para problemas económicos, pero la respuesta no consiste en recortes aún más radicales. Más bien, se requiere una democratización de las estructuras económicas y sociales que involucre directamente a las personas en los procesos de decisión. Un sistema descentralizado y autogestionado puede garantizar tanto la eficiencia económica como la justicia social. El intento de solucionar los problemas únicamente a través de la libertad de mercado ignora las dimensiones sociales de la vida. Ludwig von Mises, mantengo la convicción de que las intervenciones estatales suelen causar más daño que beneficio. Los mercados poseen un mecanismo imbatible que equilibra la oferta y la demanda, si se les concede la libertad necesaria para funcionar. Por supuesto, deben existir algunas redes de seguridad social, pero estas no deben convertirse en soluciones permanentes, sino en un puente transitorio hasta que los individuos puedan actuar económicamente de forma independiente. Una dependencia permanente del Estado coarta la iniciativa y socava la libertad individual. Moderador, otro tema, la intervención radical de Milley en el mercado inmobiliario. La liberalización llevó a duplicar la oferta de viviendas, pero muchos inquilinos de largo plazo tuvieron que soportar dramáticos aumentos de alquiler. ¿Cómo evalúan este dilema? Murray Bookchin, la apertura del mercado inmobiliario ejemplifica lo que ocurre cuando el mercado actúa como único regulador. Aunque la oferta pueda aumentar, se pierde el equilibrio social en el proceso. La marcada división entre ganadores y perdedores se hace evidente, mientras los inversores se benefician de mayores rendimientos, las familias y los inquilinos de largo plazo son abruptamente desalojados de su entorno. Una política de vivienda socialmente justa debe garantizar la protección de los más vulnerables y no puede basarse únicamente en los mecanismos impersonales del mercado. Ludwig von Mises, la reacción del mercado inmobiliario es un ejemplo típico de cómo funciona la liberalización del mercado. Surge una oferta que se adapta de forma flexible a las necesidades de la economía. Claro que pueden surgir problemas de transición, pero eso no es razón para rechazar fundamentalmente el mecanismo. Un marco legal adecuado y medidas regulatorias temporales y focalizadas podrían facilitar una transición más suave sin obstaculizar el mercado. Moderador, conclusión, en resumen, nos enfrentamos a un conflicto fundamental, la cuestión de hasta qué punto el Estado debe intervenir en la economía y la sociedad, y cómo debe diseñarse la transición hacia una mayor libertad de mercado sin destruir la cohesión social. Mientras el señor von Mises insiste en la necesidad de un retiro decidido del Estado, el señor Bookchin advierte que no se pueden pasar por alto los costos humanos de un shock radical. Les agradezco a ambos por este intenso discurso y por sus posiciones claras y contrastantes. Esta discusión demuestra una vez más lo complejos y controvertidos que son los temas de la libertad, el Estado y la sociedad, cuestiones que seguirán moldeando nuestro debate político en el futuro. Fin del duelo televisivo ficticio.